confirman. Sí, Ya, entonces vamos a empezar a ver, vamos a hacer. Ya, el grupo estoy mandando un modelo, es el que vamos a hacer. Bueno, vamos a hacer dos modelos, que no da el tiempo. A ver, bueno, lo bueno que de ustedes su examen es en la tarde, ¿no? Así que traten de conseguir el modelo en la mañana y va a ser lo mismo, o parecido. Ya, estoy pasando a grupo un modelo, vamos a hacer ese y este de acá. Listo, vamos a hacer esos dos y otros más. Y vamos a hacer primero el número uno de acá, si ponen en el grupo. A ver, me dice que una compañera se salió, ¿no? A ver, ahorita la aceptamos. Elena Basualto, ya está ya. Y ahora sí empecemos con la asignatura. Si a alguien se le sale, me avisa por mensaje de WhatsApp para que lo vuelva a añadir. Y ahora sí. Y entonces en el examen, el primer ejercicio que ustedes tienen que hacer es el de resistencia, el que vamos a hacer ahorita. ¿Por qué? Porque es el más fácil y en el que ustedes no pueden fallarle. Ustedes van a saber en todo momento si está bien o no su ejercicio.
¿ya? Y se hace, pero tienen que hacerlo de una manera ordenada. No pueden hacerlo como sea, porque el ingeniero le va a poner mal, ¿ya? De esta manera. A ver, siguen entrando sus compañeros ya. A este más lo aceptamos y ya no más. A ver, y ahora sí. Ahora sí empezamos. Ya, por ejemplo, el primer ejercicio dice lo siguiente. ¿No? Dice lo siguiente, ¿ya? Dice, en el circuito de la figura, les pregunta, eh, determinar la corriente, voltaje y potencia disipada de cada resistencia y les da este circuito. Fíjense. ¿Eh? La resistencia R1, que está R2, y les da otras dos resistencias. Entonces el ingeniero lo que va a hacer en el examen, lo primero que va a revisar es su gráfico. Si está como sea, si no se entiende, si no está con colores, va a pensar que están copiando, ¿ya? Entonces mi consejo, ustedes hagan lo bonito y tómense su tiempo. Solo son tres preguntas, pero tres preguntas que le pueden salvar la materia. Ya, entonces, vi que estaban preguntando en el grupo si esto era serio paralelo. Ahorita lo vamos a hacer. Ahí. Este es R1, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya. ¿Qué consiste? Le está preguntando, calcule la corriente, el voltaje y el potencial de cada resistencia. Entonces, lo primero que van a hacer ustedes es lo siguiente. Van a agarrar un color diferente, llévense colores, sí, resaltadores o lapiceros de varios colores y hagan lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que ustedes ven aquí? R6 y R7, ¿en qué están? Todos están en paralelo, perdón. Entonces ustedes encierran de esta manera y le dan un nombre. Pueden dar un nombre cualquiera, no necesariamente RA o RB. Vamos a hacerlo diferente. Yo voy a decirle que este se llame RX. ¿Ya? Eso. Ahora, aquí arriba también veo que estos dos también están en paralelo, ¿no? El R3 y R4. Entonces estos dos los encierro y voy a llamarle RY. Así. Ustedes pueden llamarle RA o RB, diga, pero es mejor hacerlo diferente. Entonces, una vez que ya tengo estos dos que están en paralelo, vuelvo a escribir de nuevo el circuito. Tienen que hacerlo sin flojera, las veces que sea necesario. Si ustedes se saltan un paso, el ingeniero va a pensar que están copiando. Este examen es el más fácil de los tres, entonces él va a revisar mucho esto. Así. Entonces, este R3 y R4 se volvió un RY. Entonces, si pueden hacerlo de otro color, RY. Y el de abajo, que era R6 y R7, se volvió RX, ¿no? De esta manera. Entonces, una vez que ya está realizado eso, lo cierra. Listo. Ahora, ¿qué más sigue? Entonces, ustedes agarran otro color. Por ejemplo, R2 y RY están en serie, ¿no? Entonces, ustedes lo encierran de esta manera y colocan el que le sigue. Por ejemplo, RX, RY, voy a ponerle RZ, ¿no? Ahora aquí abajo, R5 y RX también están en serie. Entonces, los encierro y voy a llamarle pongámosle RT. Así. Entonces, mientras más diferente sea su examen de todo, es mejor para ustedes, ¿no?
Todo el mundo va a ocupar RA, RB, RC. Si ustedes ponen otras letras, va a ser mejor para ustedes. El ingeniero va a pensar que no están copiando. Bueno, entonces, una vez que ya está el RZ y RT, entonces vuelvo a escribir el circuito como quedó, ¿no? R1 se mantiene, no lo tocamos, ¿no? Ahora, R2 y RY se volvieron RZ. Entonces, ustedes háganlo así, si pueden, de diferentes colores. Y R5 y RX se volvió RT, ¿no? Mientras más bonito esté su examen, el ingeniero no va a desconfiar de ustedes. Así, pongámosle listo, de esa forma. Ahora, RZ y RT, ¿en qué están? Yo veo que están en paralelo. Entonces, vuelvo a encerrar. Vamos a ponerle RT, pongámosle RP. Así otro nombre, ¿no? Y estos dos están en paralelo. Entonces, vuelvo a escribir el circuito. R1. Y lo que fue RZ y RT se volvió RP. Y así. Y por último, como ya no nos queda más, R1 y RP están en serie. Entonces, lo encierro. Y como es el último, voy a colocarle R equivalente. Y mi circuito queda de esta forma. Aquí está A, aquí está R equivalente. Y por último, B. Entonces, el ingeniero va a venir, supongamos que estamos en el examen, va a venir con su resaltador y va a empezar a hacer esto. Va a empezar así a tiquear así. Está bien. Esto está en paralelo, esto está en serie, está bien, está bien, está bien y está bien. Una vez que esté bien su gráfico, recién él va a revisar sus cálculos. Entonces, si su gráfico no concuerda, por ejemplo, si ustedes cometen el error de hacer estos dos en paralelo, que no tiene sentido, ¿no? Porque todos no están en paralelo todavía, entonces el ingeniero lo va a poner mal. Si el ingeniero ve que todo su gráfico está bien, entonces recién le va a revisar su examen. Si ve que está mal, entonces no. Entonces tómense el tiempo de hacer esto bien. ¿Ya? Una vez que ya tienen ustedes el gráfico o el circuito simplificado, recién hacemos los cálculos. Por ejemplo, ¿qué fue lo primero que hicimos? Lo primero que hicimos fue RY. Entonces aquí especifican, RY fue paralelo, ¿no? RY fue en paralelo. Y la ecuación de paralelo en resistencia es la fracción. Entonces, RY va a ser igual. ¿Paralelo de quién con quién fue? Fue de R3 con R4. Entonces, RY va a ser igual a uno sobre R3 más uno sobre R4. Así. Ese fue RY. Entonces, reemplazo los datos, ¿no? El ingeniero me da de dato que R3 vale, ¿no? Que R3 vale 18 ohmios y R4 vale 9 ohmios, ¿no? Entonces, haciendo los cálculos, a ver, haciendo los cálculos, me sale que RY, a ver un momento, entonces ustedes escriben uno sobre 18 más 1/9. Sale que sale 6 ohmios. Listo, ya encontré cuánto vale RY. ¿Qué fue lo que hice después? Fue RX. Entonces ustedes colocan RX así de esta forma, con colores. RX. RX, ¿qué fue? ¿Serio paralelo? Fue paralelo. Entonces ustedes escriben paralelo. Así. Tómense el tiempo necesario y hagan lo más detallado posible. Entonces fue paralelo. ¿De quién con quién?
R6 con R7, entonces lo mismo. Rx, 1, 1 sobre R6 más 1 sobre R7, ¿no? Porque fíjense, Rx fue la unión de R6 con R7, ¿no? Entonces por eso estoy haciendo eso. Entonces reemplazo los datos. Me dice que R6 vale 6 más R7 vale 3. Entonces Rx vale 1, 1 sobre 6 más 1 sobre 3. Me sale que vale 2 ohmios. Ya. ¿Se me escucha, no? Sí. Ya, no sé. Listo, entonces. RY y Sí, ya RX, lo sé. entonces 6 y 2. Ya, entonces, ustedes no cometan el error de hacerlo como sea, ¿no? Hagan ordenado. Como ven en la pizarra virtual, no es tan, o sea, no tengo tan buen pulso, pero trato de hacerlo lo más entendible posible. Ustedes en su examen no lo hagan como sea. Ya lo conocen como es el ingeniero. No le dé motivo que sospeche. Listo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos después? Ya acabamos RX y RY. Después hicimos RZ, ¿no? Pero RZ ya no es paralelo, ¿qué es? Es serie. Entonces, se colocan RX, pero en RZ y especifican serie. Listo. Ahora, para serie es diferente la ecuación. Cuando es serie, es simplemente la suma. Por ejemplo, RZ fue la unión de R2 con RY. Entonces, RZ va a ser igual a R2 más RY, ¿no? RZ. R2, según el ingeniero, nos dio de dato que vale 4 ohmios más. RY yo calculé aquí arriba, fíjense, ¿no? Vale 6 ohmios. Entonces, RZ será igual 4 más 6 10 ohmios. Entonces, ustedes tengan mucho cuidado en calcular, ¿no? Por ejemplo, si yo hubiera calculado mal aquí arriba, ya está mal aquí abajo, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado. Listo, ya tengo cuánto vale RZ. ¿Qué fue lo que hice después? Fue RT. Y RT igual fue serie, pero fue serie de R5 con RX. Entonces, ustedes colocan RT, también fue serie, y escriben lo mismo. RT va a ser serie R5 con RX, más RX. Listo. RT, R5 vale 8 más RX, de aquí arriba está, vale 2. Entonces RT vale 10, ¿no? Yo tengo los datos. Y si ustedes pueden, pueden resaltarlo, ¿no? Yo sé que a algunos les gusta hacer apuntes bonitos, pueden resaltarlo de esta forma. Así, ¿no? Su resultado lo resaltan. Si les da tiempo, ¿no? No digo que lo hagan para que no pierdan tiempo, ¿no? Ya, entonces, en esa manera. Después, ¿qué hicimos después? Hicimos RZ y RT en paralelo, lo llamamos RP. Entonces, agarramos RP, fue paralelo, ¿no? RP fue paralelo. ¿De quién con quién? Paralelo de RZ con RT, ¿no? RP. Entonces, ya sabemos, la ecuación de paralelo es fracción, no se olviden. Paralelo es fracción y serie es suma. Paralelo es 1, 1 sobre lo que participaron, ¿no? RP fue la unión de RZ con RT. Entonces, RZ más 1 sobre RT, ¿no? Igual, reemplazo los datos. 1 sobre RZ. ¿Cuánto vale RZ? RZ está aquí arriba, fíjense. Lo acabamos de encontrar, vale 10. Más 1 sobre RT. ¿Cuánto vale RT? Aquí arriba lo encontramos, ¿no? Igual vale 10. Entonces,
Haciendo los cálculos, sale 1/1/10 más 1/10, 5. Entonces, RP vale 5. Listo. Si se dan cuenta, estamos avanzando poco a poco. Si ustedes hacen un buen gráfico, no se van a perder, pero si ustedes lo hacen su gráfico como sea, se van a chipar. Entonces, hicimos RY, RX, luego RZ, RT, luego RP, y después sigue, ¿qué fue lo que hicimos después? Fue R equivalente, ¿no? Que es el último. Entonces, R equivalente, ¿qué fue? Fue serie. Entonces, ustedes lo especifican. R equivalente fue serie. ¿Ya? ¿Y serie de quién con quién? De R1 con RP. Entonces, en serie, acuérdense que en serie no es fracción, es la suma. Entonces, R equivalente va a ser igual a la suma de R1 más RP. ¿No? Igual, R1 según el ingeniero vale 5 más RP. ¿Cuánto lo vale? Calculamos que vale 5. Entonces, 5. Entonces, R equivalente vale 10. Listo. Ahora, el ingeniero, si se, si se ven la pregunta, si ven la pregunta, en ningún momento él les pide la resistencia equivalente, ¿no? Pero es con la resistencia equivalente que se encuentra lo que está pidiendo el ingeniero. Entonces, el ingeniero va a revisar la resistencia equivalente, cuánto le salió, y si le sale como a él le salió, entonces está bien. La R equivalente va a salir lo mismo, no importa si el camino que tomen. Por ejemplo, yo aquí hice paralelo R3 y R4, ¿no? Pero podía hacer solo R6 y R7, dibujar el circuito otra vez y después recién hacer R lleno, ¿ves? Entonces, no importa ustedes cómo lo hagan, qué camino tomen, siempre va a salir lo mismo, ¿no? Si el ingeniero ve que le sale bien esto, ustedes ya tengan por seguro que ya le va a poner el ejercicio ya por más de la mitad de la nota, ¿no? Porque lo demás ya es solo hacer fórmulas, nada más. Entonces, si está bien la R equivalente, si está bien su gráfico, ya estén seguros que su ejercicio está bien. Si el ejercicio vale 30, el ingeniero le va a poner 20. Si ustedes quieren los 30, ya tienen que hacer los otros pasos. Ya. Ahora se entiende cómo hacer este gráfico, así, cuál es serie, cuándo es paralelo y cómo hacerlo aquí abajo, así detallado. No lo hagan como sea, no lo hagan así todo con lápiz, digo. Tómense el tiempo de hacerlo bonito, así. Ya. Entonces, una vez tienen el R equivalente, de ahí recién vamos a poder hacer los cálculos que nos está pidiendo el ingeniero. Por ejemplo, el ingeniero nos pide, inciso A, ¿no? Determinar, vamos a hacerlo preciso, la corriente. Pide la corriente, me pide el voltaje y la potencia disipada. Ya, ahora le voy a explicar para que si el ingeniero sacan ustedes una buena nota, el ingeniero le va a llamar adelante seguramente o le va, si que hay muchas buenas notas, le va a preguntar a uno por uno a qué se refiere esto ya. ¿Qué se refiere esto, por ejemplo? Un pequeño repaso. Esta es una resistencia, ¿no? Así, una resistencia cualquiera, pongámosle R, ¿no? Esa es una resistencia. Ahora, si la resistencia yo la conecto a una batería o una fuente, entonces le voy a dar voltaje, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a dejar una batería así a la de Dios, ¿ya? Más, menos, ¿no? Hay una batería. Digamos que la batería tiene 3 voltios, ¿no ve? Entonces, cuando yo conecto la batería a una resistencia, entonces la resistencia, la manera en que la batería llega su voltaje a la resistencia es a través de la corriente, que se nota con la letra I, ¿no? Entonces, la resistencia va a tener una corriente, ¿no? Ahora, ustedes han notado que cuando ustedes dejan conectado mucho tiempo su cargador o cualquier cable, se empieza a calentar, ¿no ve? Entonces, lo que hace que se caliente es la potencia disipada. Entonces, la resistencia consume una potencia.
consume potencia, es decir, con la letra P, ¿no? Eso. Entonces el ingeniero me está preguntando, ¿cuál es la corriente de cada resistencia y cuál es la potencia de cada resistencia? Además me está preguntando cuánto es el voltaje, es decir, cuánto le llega a cada resistencia a voltaje. Por ejemplo, en este ejemplo de acá, como solo hay una resistencia, entonces los 3 voltios llegan, los 3 voltios a la resistencia, ¿no ves? No hay mucho misterio. Pero ¿qué tenemos en nuestro caso? En el ejercicio que nos dio. Ahora, hagámoslo así a la rápida, ¿no? Así, digamos, nuestro ejercicio está más o menos así, digamos, un decir, ¿no ves? Así, entonces, aquí está A y aquí está B. Entonces, el ingeniero me dice, en el ejemplo que tenemos, que tengo mucha resistencia, digamos, pongámosle 6 resistencias. Y todas esas resistencias están conectadas, digamos, en el ejemplo dice que la resistencia, que el voltaje aplicado es 18 voltios. Ya. Entonces, el ingeniero dice que hay 18 voltios que se aplican a todo el ejercicio. Eso me dice. Y me está preguntando, lo primero, de los 18 voltios, ¿cuánto le llega a cada resistencia? ¿Cómo se reparte a cada resistencia de esos 18 voltios? Primera pregunta. Luego me pregunta, ¿cuál es la corriente de cada resistencia? ¿No? ¿Cuál es la corriente de cada resistencia? Es decir, de la corriente de la batería, ¿cuánto le va a cada resistencia? Y por último, ¿cuánta potencia consume cada resistencia? ¿No? Entonces, eso es lo que pregunta el ingeniero. Entonces, el ingeniero, cuando les pregunte el examen o si dan bien su examen y los llame adelante, ¿a qué se refiere esto? Le explican esto, ¿no? Usted me está preguntando con cuánta corriente se carga acá, con cuánta corriente le llega a cada resistencia, cuánto voltaje le llega a cada resistencia y cuánta potencia consume. Eso está preguntado el ingeniero. Ahora, una vez entendido eso, ¿cómo vamos a resolver el ejercicio? ¿No? Ustedes se verán, aquí está medio complicado, ¿no? Pero es muy fácil, sí, se aprende lo siguiente. Y esto colóquenlo en su formulario, ¿no? En serie, hay una propiedad en serie que dice lo siguiente. Si yo tengo muchas resistencias en serie, por ejemplo, R1, R2 y R3, ¿no? Tengo varias resistencias en serie. Entonces, en general se dice que cada resistencia tiene una corriente, ¿no? Entonces vamos a tener corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Eso. Pero la teoría me dice que en serie las corrientes son iguales. Eso apréndanselo bien. Son iguales. Entonces, si la teoría dice eso, entonces I1 va a ser igual a I2, va a ser igual a I3, ¿no? Entonces, las corrientes en serie son iguales. Eso es lo que tienen que aprenderse de memoria. Luego, en paralelo, que es lo siguiente. Aquí tengo varias resistencias en paralelo, de esa forma, ¿no? Y todas están conectadas, digamos, a 10 voltios. Aquí está R1, R2 y R3, ¿no? Entonces, de los 10 voltios se van a repartir, digamos, vamos a llamarle B1 a la resistencia 1, B2 y B3, ¿no? Los 10 voltios no se van a repartir a cada resistencia, pero la teoría dice que en paralelo los voltajes son iguales, son iguales. Es decir, los 10 voltios llegan 10 voltios a R1, llegan 10 voltios a R2 y llegan 10 voltios a R3. Entonces, B3, B2 y B1 son iguales, todos valen 10 voltios. Ya, entonces, apréndanse eso. En serie, las corrientes son iguales. En paralelo, los voltajes son iguales. ¿Ya? Entonces, esta es la clave para hacer este ejercicio y para cualquier ejercicio que les ponga el ingeniero en este parcial, porque los 4 ejercicios se resuelven de la misma manera, o sea, usando estas dos teorías. En serie son iguales las corrientes y en paralelo son iguales los voltajes.
Entonces, haciendo eso, ya podemos resolver el ejercicio de la siguiente manera. Ya. Vamos a empezar. ¿Qué fue lo último que hicimos? ¿Qué fue lo último que hicimos? Fue R equivalente, fíjense. ¿No? Y R equivalente, ¿de dónde fue? ¿De dónde lo sacamos? Ya, entonces, vamos a dibujar aquí R equivalente. R equivalente. Y está conectado a cuánto dijo el ejercicio, 18 voltios, ¿no? R equivalente. Pero ¿de dónde salió R equivalente? R equivalente ¿de dónde? A ver, vamos un poco para atrás. R equivalente salió de la unión de R1 con RP, en serie, ¿no ve? Entonces, R equivalente salió de la unión de R1 con RP. Entonces, yo uní R1 con RP para llegar a R equivalente. Entonces, yo puedo decir lo siguiente. Yo puedo decir que la corriente equivalente va a ser la misma corriente que le llegue a I1 y a IP. ¿No ve por qué? Porque en serie las corrientes son iguales, ¿no? Entonces, si yo encuentro la corriente equivalente, puedo encontrar cuánto vale I1 y la I que llega a P, ¿no? Entonces, eso es lo que me está preguntando el ejercicio, ¿no ve? ¿Cuánto vale la corriente que le llega a cada resistencia? Entonces, empecemos por ahí. Entonces, ¿cómo encuentro cuánto vale la I equivalente? Entonces, vamos a la ley de Ohm. R es igual a B sobre I, ¿no ve? Si es R equivalente, entonces I equivalente y voltaje equivalente. Despejando, I equivalente va a ser voltaje equivalente sobre R equivalente, ¿no? Voltaje equivalente, ¿cuánto es? Son 18 voltios, ¿no? Que le llega a R equivalente. Y R equivalente, calculamos que vale 10. Entonces, I equivalente va a ser igual. 18 sobre 10. 1,8 amperios. Y eso va a ser igual a I1 igual a IP. Y listo, si se fijan, ya encontré cuánto vale lo que me está preguntando la pregunta. ¿Cuánto vale la corriente que le llega a I1? Ya empezamos bien, ¿no? ¿Ve? Ya encontré la primera corriente. Vamos a señalar aquí, de R1. Ahora falta R2, R3, R4, R5 y lo demás, pero vamos paso a paso. Listo. Ahora, sigamos haciendo el ejercicio. Ahora, si se corta la reunión, igual mando otro link, igual los añado, ¿ya? Ahora, ¿qué fue lo que hicimos después de la R equivalente? Vamos atrás. Después de R equivalente, RP lo juntamos RP. RP salió de la unión de RZ con RT, ¿no ve? Entonces, vamos a hacer aquí. RP eh, fue paralelo de, ¿de quién? De RZ con RT. Ya, ahora sí continuemos. A ver. Entonces, lo que tienen que hacer es ir de atrás para adelante. ¿Ya? ¿Se me escucha, no ve? Sí, se escucha. Ya, entonces. Por eso le digo, ahora, lo que estoy haciendo yo es para enseñarles, digamos. Ustedes en el examen, si no es necesario que en el examen ustedes hagan esto de acá, digamos, lo que estoy señalando. No, no es necesario que hagan eso de acá, digamos. O sea, otra vez lo dibujo, ¿no ve? Como estoy haciendo acá. Esto es solo para enseñarles. Pero lo que tienen que hacer sí o sí es esta de acá. Sí, estas igualaciones, digamos, así.
escribiendo estas cosas, digamos, ¿no? Entonces, sigamos. Entonces, estamos yendo de atrás para adelante, ¿no? R equivalente salió de la unión de R1 con RP. Después, ¿qué fue lo que hicimos después? ¿No? R1 se mantiene, aquí ya encontramos lo que necesitábamos, su corriente, ¿no? Ahora, RP, ¿de dónde salió? RP salió era paralelo de RZ con RT, ¿no? Entonces yo voy a poder decir lo siguiente. Acuérdense de lo que dije aquí arriba. En paralelo, los voltajes son iguales. Acuérdense de esto, ¿no? En paralelo, los voltajes son iguales. Entonces yo puedo decir que el voltaje de P, es decir, el voltaje de esta resistencia, va a ser el mismo voltaje que le llega a RZ y a RZ y a RT. Entonces, voltaje de P va a ser el mismo voltaje de Z, el mismo voltaje de T. ¿No ve? ¿Por qué? Porque están en paralelo. Ahora, tengo que encontrar cuánto vale el voltaje de P. Es fácil, ¿no? Hacemos la ley de Ohm, hagámoslo aquí arriba. R es igual a B sobre I. Nunca se olviden eso. Si quiero encontrar voltaje P, tiene que ser corriente de P y RP, ¿no? Entonces, despejando, B en P va a ser RP por IP. Listo. ¿Cuánto vale RP? Vamos arriba a nuestro resultado. RP vale 5 ohmios. Entonces, 5 por. ¿Cuánto vale la corriente de P? Que arriba está, fíjense. La corriente de P vale 1,8 amperios. Listo. 5 por 1,8 son 9. Entonces, el voltaje de P vale 9 voltios. Y este voltaje va a ser el mismo que le llega al voltaje de Z y el mismo que le llega al voltaje de T. Listo. Ahora, también puedo aprovechar a calcular cuánto vale la corriente de Z, ¿no? La corriente de Z va a ser igual. Voltaje de Z sobre eh, RZ, ¿no? ¿Cuánto vale el voltaje de Z? 9. ¿Cuánto vale RZ? Vamos arriba. RZ vale 10. Entonces, 9 entre 10. Ahora, ¿por qué estoy calculando esto? Ya me van a entender. 0,9 amperios. ¿Cuánto vale la corriente de T? Lo mismo. Voltaje de T, RT. Voltaje de T, ¿cuánto vale? 9. ¿Cuánto vale RT? Vamos arriba. RT también vale 10. Entonces, igual vale 0,9. Ya. Ahora me van a entender por qué estoy haciendo esto. Sigamos haciendo el ejercicio. Vamos a hacerlo con azul acá para que no nos confundamos. De aquí, este gráfico lo voy a llevar acá. ¿Ya? Entonces, aquí estaba R1. Aquí está el paralelo que acabamos de hacer. RZ y RT. Ahora, ¿qué fue lo que hicimos después? O bueno, ¿qué fue lo que hicimos antes de eso? Vamos a nuestro gráfico. Ustedes en su examen, fíjense en su gráfico, no tienen que dibujar a cada rato, van a su gráfico y se fijan, ¿no? Encuentran RZ, aquí está. Voy a señalarlo con amarillo. Aquí está, fíjense. RZ y RT. ¿De dónde salieron estos dos? Salieron de la unión en serie de R2 con RY y R5 con RX, ¿no ve? Fue en serie. Entonces, dibujémoslo. Yo esto lo saqué de la unión. Vamos a dibujarlo solo la parte de arriba. RZ salió de la unión de estos dos de acá abajo. Y RT también. ¿No ve? De esta forma. Fue R, a ver qué era, R2 y RY, R2 y RY, y R5 y RZ.
Bueno, no era RZ. ¿Cuál era? Era RX. RX. Listo, entonces. RZ salió de R2 con RY y RT salió de R5 con RX, ¿no? Entonces, voy a aclarar lo siguiente. RZ fue serie de R2 y RY. Entonces, ¿será correcto decir que la corriente Z es la misma corriente que llega a I2, va a R2 y RY? Sí, ¿no, eh? ¿Qué le dije aquí arriba? Que en serie las corrientes son iguales, ¿no? Entonces, si RZ fue serie de R2 con RY, entonces la corriente de Z es la misma corriente que le va a llegar a R2 y RY, ¿no ve? Porque está en serie. Entonces, ¿cuánto vale la corriente de Z? Aquí arriba lo hemos calculado, ¿no? 0,9. Y se fijan, ya acabamos de encontrar cuánto vale la corriente de la resistencia 2. Entonces lo vamos a marcar. La corriente de la resistencia 2 ya está encontrada. ¿Listo? Ahora, podemos aprovechar para encontrar de una vez el voltaje, ¿no? ¿A qué sería igual el voltaje de 2? Voltaje de 2 va a ser igual a R2 por I2, ¿no? R2, ¿cuánto vale? R2 vale, ¿dónde está? R2 vale 4. Entonces sería 4 por I2, 0,9. Entonces 4 por 0,9, 3,6 voltios, ¿no? Entonces ya estamos encontrando directamente la corriente de 2 y el voltaje de 2, ¿no? Lo que nos está preguntando la pregunta me preguntó, bueno, la pregunta me está pidiendo corriente y voltaje de primero, corriente y voltaje. Entonces ya estoy encontrando la corriente del voltaje de 2. Ahora, eh, vamos a hacer el siguiente, RT. RT fue serie ¿de quién? De R5 con RX, ¿no ve? R5 con RX. Entonces yo puedo decir que la corriente de RT es la misma corriente que va a llegar a R5 y RX. Entonces si yo conozco la corriente de T, entonces es la misma corriente de 5 y la misma corriente de X, ¿no? ¿Y cuánto es la corriente de T? 0,9, aquí arriba está. Y listo. Voy a marcar aquí arriba. Ya encontré cuánto es la corriente de 5. ¿Ven? Así es fácil. Entonces, si ustedes van de atrás para adelante paso a paso, van a encontrar rápido. Muy bien. Ahora encontremos de una vez su voltaje, ¿no? Voltaje de 5, es lo mismo. R5 por I5. R5, según los datos que me dio el ingeniero, vale 8 por I5, que vale 0,9. Entonces, 8 por 0,9, 7,2 voltios. Y listo. Ya tengo la corriente y resistencia de 5. Y así poco a poco vamos a ir encontrando todos. Entonces, para no perdernos mucho, voy a empezar a resaltarlo, ¿no? Entonces, estos son otros datos que estamos encontrando. Y así, ustedes háganlo paso a paso. Siguiente. ¿Qué fue lo que hicimos después de RX y RY? Vamos a ver un poco más directo. Después de RY y RX, ¿dónde salieron? Por ejemplo, RY salió de paralelo de R3 con R4. Entonces, ¿qué es igual ahí? Si está en paralelo, entonces anotémoslo acá. RY fue paralelo. Entonces, RY fue paralelo de R3 con R4. ¿No ve? Entonces, ¿qué es igual aquí en paralelo? ¿Se acuerdan? Los voltajes. Entonces, yo puedo decir que el voltaje de Y es el mismo voltaje de 3
mismo voltaje de 4. Pero ¿cuánto vale el voltaje de Y? Todavía no lo hemos encontrado, ¿no? Pero es fácil. Para encontrar el voltaje de Y es R. El voltaje de Y sería igual, a ver, ¿dónde está la ley de Ohm? R es igual a B sobre I. Si encontrar RY es BY sobre IY, ¿no? Entonces, quiero encontrar el voltaje de Y, sería RY por corriente de Y, ¿no? ¿Cuánto vale RY? Vamos aquí arriba. RY vale 6. 6 ohmios por. ¿Cuánto vale la corriente de Y? Aquí arriba está. Fíjense. 0.9. Entonces 6 por 0.9, 5.4 voltios. Y listo. Ya encontré el voltaje de 3 y de 4. Ahora me faltan sus corrientes. Entonces quiero encontrar la corriente de 3. Quiero encontrar la corriente de 3. Va a ser igual a B3 sobre R3. B3, ¿cuánto vale? Aquí está. 5.4 sobre R3. ¿Cuánto vale R3? R3 vale, ¿dónde está? R3 vale 18. R3 vale 18. Entonces, 5.4 entre 18, 0.3 amperios. Y listo. Ya tengo la corriente de 3 y voltaje de 3. Entonces lo señalo aquí arriba, ¿no? Ya está. Tengo los dos. Ahora vamos con 4. Necesito encontrar eh, el voltaje de, pero la corriente de 4. La corriente de 4 va a ser igual, voltaje de 4 sobre R4, ¿no? Voltaje de 4, 5.4 voltios. ¿Por qué? Porque es el mismo de aquí arriba. Y R4 vale 9, ¿no? Y listo. Entonces 5.4 entre 9. 0.6 amperios. Y listo. ¿Qué me falta encontrar? Ya tengo aquí ustedes en el examen vayan marcándolo para ver qué es lo que le falta. Entonces ya encontré de R1, R2, R3 y encontré de R4. También de R5. ¿Qué me falta? R6 y R7. Entonces, ¿cómo encuentro R6 y R7? ¿De dónde salió? De Rx, ¿no? Entonces, hago el mismo procedimiento. Yo voy a decir que Rx fue paralelo, ¿no? Rx fue paralelo ¿de quién? Y en ese gráfico, Rx salió de paralelo de R6 con R7, que son los dos que me faltan, y R7. Entonces yo puedo decir que el voltaje de X es el mismo voltaje que le llega a 6 y el mismo voltaje que le llega a 7. Si yo encuentro el voltaje, ya tengo resuelto el problema. Entonces, ¿cómo va a ser igual? Ah, ya, esperen. Voy a aceptar una de sus compañeras que la acaban de votar, me dice, de la clase. Un latín, esperen. Vamos a añadirla. Participantes, Selena. Ya. Entonces, sigamos. Entonces, este ejercicio ustedes lo ven lento, lo están viendo lento porque estoy diciendo paso a paso, pero es todo mecánico. Tienen que hacerlo lo más rápido que puedan. Entonces, voltaje en X va a ser Rx por I de X, ¿no? ¿Cuánto vale X? Rx vale, que arriba está, vale 2 por, ¿cuánto vale la corriente de X? Aquí arriba debe estar, ¿no? Y de X, aquí arriba, fíjense, y de X es 0.9. Entonces, voltaje de X será igual, 2 por 0.9, 1.8 voltios. Ya. Ahora, ¿cómo van a comprobar si esto está bien? Lo siguiente. Y aquí es donde ustedes pueden hacerlo en cualquier momento y ya el ingeniero no se la va a charlar. ¿Ya? Tomemos de referencia, a ver, RZ. ¿Ya?
acá, RZ. ¿Ya? ¿Y cómo van a comprobar si su ejercicio está bien o no? Atiendan bien a esto. Aquí está RZ, fíjense. RZ fue la unión de R2 con R lleno, ¿eh? Entonces, ¿ustedes qué saben de eso? Pues serie, ¿no ve? Si es RZ, pues serie. Entonces, como es serie, yo les dije que la corriente es la misma, ¿no ve? Eso no hay dudas. Pero ¿cómo comprobar si lo que están haciendo está bien? Entonces, la manera de comprobar es lo siguiente. El voltaje de Z tiene que ser igual al voltaje que le llega a 2 más el voltaje que le llega a Y, ¿no ve? Para comprobarlo. ¿Por qué? Porque digamos que a RZ, ¿cuánto es el voltaje de Z? Que arriba debe estar. Voltaje de Z son 9 voltios. Fíjense. A RZ le llegan 9 voltios. Y esos 9 voltios tienen que repartirse en R2 y en RY, ¿no? Tengo que ver si la suma de los dos me da 9, entonces mi ejercicio está bien. Vamos a buscar cuánto vale B2. Aquí abajo está, fíjense. Vale 3.6 más. Vamos a buscar cuánto vale el voltaje de Y. Tómalo por acá. Voltaje 5, voltaje 6, BY. Aquí está BY, fíjense. 5.4. ¿No ve? Aquí abajo está. 3.6 más 5.4. Estos dos me tienen que dar. ¿Cuánto vale BZ? Vale 9. A ver, hagamos la prueba. Si me sale bien esto, entonces ya está hablado el ejercicio. Ya está por hecho que está bien. 3.6 más 5.4. Me sale 9. Entonces, si ustedes hacen la comprobación en cualquier parte del ejercicio, si les cumple esto, entonces váyanse tranquilos a su casa que al menos un ejercicio hicieron bien, digo. Le pueden aplicar para cualquiera, cualquier parte para cualquier RY, RX, RZ, cualquiera. Entonces ustedes comprueban esto y se van tranquilos. Ya está bien. Ahora sigamos. BNX. Ahora me faltaba BNX, el mismo voltaje de 6, mi voltaje de 7. ¿No ve? Listo. Y encontré las corrientes de 6 y de 7. Ahora me falta encontrar, ya encontré los voltajes, pero me falta encontrar las corrientes. Entonces, lo mismo, corriente de 3, pero en corriente de 6 va a ser igual a B6 sobre R6, ¿no? B6, ¿cuánto vale? 1.8 sobre R6, ¿cuánto vale? ¿Dónde está R6? Busquémoslo aquí. R6 vale 6, ¿no? Entonces, 1.8 entre 6. Eso es 0.3 amperios. Y por último, el último que nos falta para acabar casi el ejercicio. ¿Cuánto es la corriente de 7? B7 sobre R7, ¿no? B7 vale 1.8 y R7 ¿cuánto vale? A ver, vamos a buscarlo. R7 vale, aquí está, vale 3. 3. Entonces 1.8 entre 3. 0.6 amperios. Y listo. Y encontramos la corriente y la resistencia de todos, la corriente y el voltaje de cada resistencia. Entonces hasta aquí ustedes ya tienen 25 puntos de los 30, ¿no? Entonces, eso es lo que les decía, el ingeniero va a revisar esto, que está bien el equivalente, va a revisar que está bien su gráfico, su circuito, y lo demás ya no lo va a revisar también porque fíjense, es puro es pura multiplicación, división, ¿ya? Si el equivalente está bien, entonces lo demás él lo va a revisar así a la rápida. Pero obviamente háganlo bien, ¿no? No lo hagan como sea. Entonces ustedes si pueden hagan la comprobación, que el ingeniero lo vea que hicieron, y se van tranquilos. Listo. Pero la pregunta aún falta, ¿no? Me decía, ya encontramos corriente, ya encontramos voltaje. Nos falta potencia disipada. Ya, ahora la potencia disipada tiene la siguiente fórmula. La potencia disipada es igual a la resistencia por I al cuadrado.
Eso es R por I al cuadrado. Esa es la potencia disipada. Entonces, eso es nuestro trabajo a encontrar ahorita. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Por ejemplo, si yo quiero encontrar la potencia disipada de uno, de la resistencia uno, va a ser R1 por I1, ¿no? Entonces voy a ver esos datos. ¿Dónde está? ¿Cuánto vale R1? R1 vale, aquí está, R1 vale 5 ohmios, ¿no? 5 ohmios. ¿Por cuánto vale I1? Vamos otra vez acá. I1 vale, aquí está, 1.8. Si ustedes lo tienen bien ordenado, va a ser facilito. Entonces aquí es solo sumar y restar 1.8 o multiplicar y dividir. Entonces 5 por 1.8 al cuadrado. Al cuadrado no se olviden, 16.2. Y se mide en watts. Listo. Si quiero encontrar de P2, R2 por I2 al cuadrado. Entonces, si quiero encontrar de P3, R3 por I3, ¿no? Así sucesivamente. Si quiero encontrar de P4, R4 por I4, P5, R5 por I5. Y por último, creo que son 5 o son 7, ¿no? P6, R6 por I6. Y P7, R7 por I7. Entonces ustedes van reemplazando, encontrar uno por uno, ¿no? Vamos a hacerlo para que no quede inconcluso el ejercicio. Por ejemplo, R2 vale, ¿dónde está? R2 vale 4. 4 por corriente 2. Aquí arriba está. La corriente 2 vale, ¿dónde está? Corriente I3 y 2. Corriente I2 vale 0.9, ¿no? 0.9 amperios al cuadrado. Luego, R3. R3 vale, ¿dónde está R3? R3 vale 18, ¿no? 18 por I3. Y 3 está aquí arriba. Y 5 y 3 vale 0.3 amperios al cuadrado, ¿no? Ahora con 4. R4, aquí arriba dice que vale R3, R1, R2, R4 vale 9, ¿no? 9 por I4. Vamos aquí arriba. I4 está aquí. Vale 0.6. P5. Vamos con R5. R5 vale 8, ¿no? 8 por la corriente que pasa por 5. Aquí arriba debe estar. Y 3 y 4 y 6 y 7. Acá está I5, ¿vale? 0.9. 0.9 al cuadrado. Luego, P6, R6 vale, que arriba está, R7, R2, R5, R6 vale 6, ¿no? Y R7 vale 3. Ahora vamos con sus corrientes. Corriente de 6, 0.3 al cuadrado. Corriente de 7, aquí está, 0.6. Entonces pasamos a calcular. 4 por 0.9 al cuadrado, 3.24 watts. 18 por 0.3 al cuadrado, 1.62 watts. 9 por 0.6 al cuadrado, 3.24 watts. 8 por 0.9 al cuadrado, 6.48. Y por último, estos dos, 6 por 0.3 al cuadrado, 6 por 0.3 al cuadrado, 0.54 watts. Y por último, el último, 3 por 0.6 al cuadrado, 1.8.
Listo, y ahí termina el ejercicio. Ya, entonces, ustedes brínquenle primero este ejercicio. Lo vieron largo porque se lo expliqué a detalle porque ya no hay ni mucho tiempo. Hagan bien su gráfico, encuentren bien el R equivalente, así fíjense como lo hice yo, de esta forma. Esto se lo voy a pasar en una captura, por lo que están grabando. Una vez lleguen al R equivalente bien hecha, comprobada, esto ya no lo pueden hacer más rápido. No hagan tantos dibujos, digamos. Ustedes pueden hacerlo así, R equivalente, R1, R2, corriente 4. Háganlo así, hagan la comprobación por si acaso. Y lo demás ya es solo fórmula, nada más. Y ahí termina el ejercicio. Esto lo pueden hacer ustedes en 20 minutos, si lo practican ahorita, ¿no? Y mañana en la mañana. Ya. Ahora sí, ¿alguna duda o pregunta para que pasemos al otro? Que los otros son más rapiditos, ¿no? Este nomás es más complicado. Mm, no lo he comprobado, no lo he comprobado, pero a ver, podemos hacerlo si quieres, a ver, hagámoslo ahorita, a ver. Yo creo que no, porque mm, a veces la potencia depende de la resistencia, ¿no? A ver, comprobémoslo. Dice que el R equivalente, ¿cuánto vale? Vale 10 por la corriente equivalente vale 1,8 al cuadrado. 32,4 me sale. A ver, comprobémoslo. ¿Ven? Es una buena manera de comprobar también eso. Entonces la potencia total me sale 32,4. Yo creo que no va a dar, pero vamos a ver. O capaz sí. 16,2 más 3,24 más 1,62 más 3,24 más 6,48 más 0,54 más 1,8. Sale 33. O sea, parecía, digamos. O capaz la habré pelado en uno yo. A ver, 3 por 0,6 al cuadrado. 1,08. Ya, acá 1,08 es acá. Aquí le peleé bien. Entonces sumemos de nuevo. 16,2 más 3,24 más 1,62 más 3,24 más 6,48 más 0,54 más 1,08. Sí, sale lo mismo. Bien, Fabricio. Entonces, una manera de comprobar su ejercicio, también lo que dice su compañero, 32,4 watts. Si ustedes calculan todas las potencias individuales, la suma tiene que ser igual a que si estuvieran calculando la potencia total. Es decir, usen R equivalente por I equivalente. Y si les sale lo mismo, igual ya se van tranquilos a su casa, que está lo mismo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Y pasamos al otro ejercicio. Ya. Entonces ahora vamos a hacer el siguiente. Vamos a hacer uno del circuito RC, que para mí es uno de los que más o menos va a entrar. ¿Dónde está? A ver, este de acá. Ahí. Porque, a ver, de lo que le estoy pasando, a un grupo le va a tocar el número 4 y a otro grupo le va a tocar el 3. ¿Ya? Es a la suerte. El número 4 lo hicimos en la oscilatura y el número 3 también, pero el número 3 vamos a hacer un poquito más detallado. Ahora, también hay otro que yo creo que es el que más parecido va a entrar. ¿Dónde está este de acá? Bien.
S y por último este de acá. Por último es este de acá. Ya. Entonces lo voy a dibujar para que estén atentos. ¿Ya? Y después vamos a hacer el ejercicio. En circuito RC, bueno, en resistencia va a entrarles este de acá. Este o uno parecido a este. No hay mucho misterio. Cualquiera que les meta se resuelve igual. Ahora, en RC hay cuatro opciones que les puede entrar. A no ser que meta un modelo nuevo, pero no creo. Él mete un modelo cada 2 años. Hay el que es este de aquí, que es una figura así. ¿Ya? Es una figura así. Esa es la primera opción que le va a entrar. Luego está el segundo, este de acá. Ese es el segundo, ¿no? Primero, segundo. El tercero es este de acá. Que este es nuevo. Que solo lo ha puesto una vez. Este de acá. Y el cuarto es este otro de acá. Entonces, este de aquí, el uno y el 2 son modelos antiguísimos, antiguísimos, ya 4 años, 3 años tienen. Este, el número 3 lo ha puesto solo una vez, hace 2 semestres. Y este 4 lo puso el anterior semestre. Entonces, de estos cuatro son los que le va a entrar sí o sí, a no ser que meta un modelo nuevo. ¿Ya? Pero el que yo creo que le va a entrar en la mañana va a ser uno de estos dos a la mañana. O sea, uno de este o de este al grupo de la mañana y en la tarde va a poner uno de estos dos. Pero usted tiene que saber los cuatro. Ahora, a ver, pongan en echada votación cuál de los cuatro quieren hacer. El uno 2 3 o 4. Van a echar desde Zoom. Pongan a ver uno 2 3 4 y el que tenga mayoría lo hacemos ese. Aunque ya lo hemos hecho, pero otra vez lo vamos a hacer. Digo. A ver, 4 4 3 dice. Ya todos dicen 3. Ya entonces hagámoslo el 3. Ya, ya. Sí, para mí, el que tiene más lógica hacerlo también es el 3. ¿Por qué? Porque es un modelo nuevo y se resuelve de una manera diferente a los otros. Ya, entonces vamos a hacer el 3. Vamos a conectar la pantalla y hacemos el 3. Ya. Entonces, el número 3, el modelo en el grupo lo voy a repasar. Es este de acá. Voy a poner un puntito. Es el siguiente. Y así se corta, igual mando otro link y lo añadimos. Ya. El 3 se puede resolver de dos maneras. Uno es con fórmulas y el otro es con teoría, con el gráfico, con la ley de Kirchhoff. Ya, entonces voy a tratar de dibujarlo aquí de manera grande para que lo podamos ver bien. Ya, entonces así,
Aquí está, son 10 ohmios. Aquí dice que son R2, R3. Aquí son 5 ohmios. Aquí son 50. A ver, son 50 ohmios. ¿Ya? Entonces, y también le da de dato lo siguiente, ¿no? Aquí tienen un R1 y le dice que aquí son 310 voltios. ¿Ya? Ese es el ejercicio que les da. Luego les da de dato, esto muy importante esto, le da de dato aquí una corriente, que esta vale 5 amperios. Ah, no, perdón, 3 amperios. 3. Y aquí, ya, ahora sí. ¿Se me escucha, no? Sí. Entonces estábamos dibujando, a ver, estaba dibujándolo otra vez más bonito, más presentable. Aquí estaba, son 10 ohmios. Aquí estaba R2. Aquí estaba R3. Aquí estaba 5 ohmios. Y aquí estaba 50. ¿No? Y aquí abajo estaba los el R1. Entonces lo tenemos. 310 voltios. ¿Ya? Y aquí había una corriente de 5 amperios y una corriente de 3 amperios. Esos son los datos que tenemos. Y la parte más fea, como le decía, o la que le da miedo a todos, es todo acá. ¿No? Estos son 5 microfaradios, un capacitor. ¿No? Entonces, y aquí anotemos los datos. ¿No? Dice datos. Dice el circuito de la figura está en estado estacionario. Se la carga. eh,
secuenciador es de 1000 microcoulomb. Dice, inciso A, determinar la corriente de la batería. Inciso B, cuánto vale R1, R2 y R3. ¿No? Y dice, muy importante, está en estado estacionario. Ya, entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Entonces, ustedes anótense esto en su formulario, muy importante. Hay dos fases o dos tiempos en un circuito RC, ¿no? O dos estados, digamos. Por ejemplo, si ustedes leen una frase, eh, tiempo cero, o tiempo inicial, o inmediatamente, o se conecta, si ustedes escuchan esos términos, tiempo inicial, inmediatamente, o se acaba de conectar, eso quiere decir que el circuito RC se está cargando, es decir, se cargando, está cargando. Entonces, el capacitor desaparece, es decir, actúa como si fuera una sola línea, ¿no? Si hay un capacitor en el circuito, actúa como una sola línea. Ahora, la fase 2, cuando dice un tiempo infinito o muy largo, o se conectó durante mucho tiempo, o en este caso estado estacionario, eso quiere decir que ya está cargado, que ya no se mueve más. Entonces, el capacitor, donde había capacitor, se hace un corte y se abre de esa forma. Entonces, fase uno cuando se está cargando, y fase 2 cuando ya está cargado. ¿Ya? Entonces, en nuestro caso nos dice que está en estado estacionario, ¿no? Es decir, que el circuito ya está cargado. Ahora, ¿cómo vamos a resolver esto? ¿Ya? Voy a aprovechar la pizarra aquí arriba. Aquí arriba vamos a dibujar, a hacer las fórmulas para que sea más bonito. Entonces, inciso A, me pregunta, ¿cuál es la corriente de la batería? ¿No? Entonces, ubiquemos la batería. Ya sabemos que este es positivo. El palito más largo es positivo y el palito más corto es negativo. Entonces, la corriente generalmente de una batería sale del polo positivo, de esta manera. Entonces, a esa voy a llamarle yo corriente de la batería. ¿No ve? Ahora voy a seguir su camino, ¿no? La corriente de la batería va a tener este camino y va a llegar a este nodo, ¿no? Yo a este nodo lo voy a llamar nodo A, ¿no? Entonces llega a este nodo la corriente y se va a dividir en dos corrientes diferentes, ¿no? Una que es 5 amperios y la otra corriente que no conozco, voy a llamarle I1, ¿no? Sale I1 y sale 5 amperios. Entonces, ¿cómo quedaría esa ecuación? A ver cómo quedaría esa ecuación. De la siguiente manera, entonces. Hagamos ley de nodos en el nodo A, ¿no? ¿Qué sucede en el nodo A? Me dice que en el nodo A la corriente de la batería entra y sale una corriente I1 más la corriente de 5 amperios, ¿no? Llega al nodo A la corriente de la batería y se divide en una I1 y 5 amperios. Entonces, la suma de estos dos me tiene que dar la corriente de la batería. Ahora, si yo conociera cuánto vale I1, entonces ya puedo encontrar cuánto vale la batería, ¿no ve? Entonces, ahí está el detalle. ¿Cómo puedo encontrar yo cuánto vale I1? Entonces, tenemos que concentrarnos en eso. Ya, entonces, para hacer eso, voy a analizar hacia dónde va la corriente I1. Me fijo, tiene este sentido, ¿no? ¿Y por qué resistencia pasa? Por la resistencia 10. ¿No? Entonces, de ahí voy a partir. Yo sé de la ley de Ohm que resistencia es igual a voltaje sobre
corriente, ¿no? Si quiero encontrar la corriente 1, tengo que ver por qué resistencia pasa. Sé que pasa por la resistencia 10, entonces R10. Y tiene que ser por el voltaje 10, ¿no? El voltaje que le llega a 10 con la resistencia 10. Despejando de aquí, sale que I1 va a ser igual al voltaje que le llega a 10 sobre la resistencia 10, ¿no? Entonces, R10, yo sé cuánto vale, vale 10 ohmios, ¿no? Lo que no sé cuánto vale es B10, ¿no? Eso me falta. Si yo conociera cuánto vale B10, entonces puedo encontrar I1. Y si encuentro I1, encuentro la batería, que es lo que me está preguntando el ejercicio, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el circuito RC. Ya. Entonces, me analizo y me fijo. ¿Dónde está conectado el capacitor? Este capacitor está conectado a este punto y este punto, ¿no ve? Está conectado en los dos puntos directamente de la resistencia. Entonces, vamos a dibujar esto aquí arriba para que se entienda mejor, ¿no? Voy a dibujar así ya de forma horizontal. Aquí están los 10 ohmios y el capacitor está conectado así. 5, ¿no? Está conectado a este punto, ¿no? Y por aquí en medio pasa la corriente I1. Entonces, ustedes al ver este gráfico se dan cuenta de lo siguiente. Tienen que hacerse dos preguntas. ¿El capacitor está cargado? Y la respuesta es sí. El ejercicio me dice que está en estado estacionario, es decir, que ya está el capacitor cargado. Entonces el capacitor tiene un voltaje, voltaje del capacitor, pongámosle. El capacitor tiene un voltaje. Entonces, y ese voltaje es el que está llegando directamente a la resistencia. Entonces yo puedo decir que el voltaje capacitor es el mismo voltaje que le llega a la resistencia 10. Entonces, un- entonces eso es lo que me faltaba, ¿no ve? Yo necesito saber cuánto vale el voltaje de 10 para poder encontrar la corriente I1. Entonces, en el examen hagan así, hagan este dibujito o háganlo medio chueco, digamos, no lo hagan igual, donde ustedes estén diciendo que el voltaje del capacitor es el mismo voltaje que le llega a la resistencia 10. Entonces, ¿cómo yo encuentro el voltaje del capacitor? Entonces, van a la siguiente fórmula. Yo sé que capacitancia es igual a carga sobre voltaje. Despejo voltaje, me sale que es carga sobre capacitancia. ¿Y tengo esos dos datos? Sí. ¿Se fijan? La carga del capacitor son 1000 microfaradios por 10 a la menos 6. Va, perdón, Coulomb, perdón. ¿Y cuánto vale la capacitancia? La capacitancia dice que vale 5 microfaradios. 5 por 10 a la menos 6. Entonces el voltaje va a ser 1000 por 10 a la menos 6 entre 5 por 10 a la menos 6. 200. ¿No ve? Sale 200. Entonces el voltaje es 200 voltios. Entonces si ya tengo el voltaje de 10, o el voltaje de capacitor, entonces esto lo reemplazo aquí. Entonces va a ser 200 voltios entre R10, que R10 vale 10 ohmios. Entonces la corriente 1 vale 200 entre 10, 20. Y listo. Ya sé cuánto vale la corriente I1. Y si sé cuánto vale la corriente I1, entonces ya puedo encontrar la corriente de la batería. 20 amperios más 5. Entonces la corriente de la batería son 25
amperios. Y listo, el inciso A ya está encontrado. Entonces, en el test en el examen, demuestren al ingeniero que saben que el voltaje del capacitor, como ya está cargado, es el mismo voltaje que le llega a la resistencia 10. Listo. Inciso A resuelto. Entonces, esos datos los voy a colocar aquí porque me va a servir más adelante, ¿no? ¿Cuánto vale entonces I1? Vale 20. ¿Cuánto vale la corriente de la batería? 25. Entonces, les recomiendo que ustedes coloquen en su examen así, detallado las corrientes. Ahora, dice inciso B. Inciso B me está preguntando cuánto vale R1, cuánto vale R2, cuánto vale R3. Eso me está preguntando, ¿no? Eso. Entonces, para resolver eso vamos a usar la ley de Kirchhoff, ¿no? ¿Cómo? De la siguiente manera. Entonces, yo voy a darle nombre a cada nodo. Por ejemplo, esto es nodo A, nodo B, nodo C y nodo D. ¿No? Estoy dando un nombre. Ustedes pueden darle otros nombres si quieren. Entonces, aquí arriba voy a hacer las ecuaciones para que no nos perdamos. Por ejemplo, analicemos qué pasa en el nodo B, ¿no? Yo sé que el nodo B le llega una corriente I1 y sale una corriente 13. Entonces, por aquí también va a salir otra corriente. Voy a llamarle corriente 2, ¿no? Llega I1, sale 3 y sale I2. Entonces, el nodo B tiene la siguiente ecuación. I1 entra y va a ser igual a la que sale. I2 más 3 amperios, ¿no? I1, ¿cuánto vale? Vale 20. I2 más 3 amperios. Entonces, I2, los 3 amperios los paso al otro lado y me sale que I2 vale 17 amperios, ¿no? Esto con ecuaciones. Ahora puedo hacerlo directo también, ¿no? Yo puedo ya usar mi mente. Llega a 20 y salen 3, entonces aquí tiene que ser 17. Háganlo de las dos formas, digamos, ¿no? Háganlo así, en método así gráfico, viendo cuánto sale, o háganlo por nodos. Los dos son válidos, pero para no evitarse, para evitarse el problema, mejor háganlo por nodos, ¿no? Con ecuaciones para que él vea que ustedes saben. Listo. Entonces, vamos al nodo D. Al nodo D me llega 17 amperios, ¿no? Ahora vamos a analizar aquí abajo. Me falta saber cuánto vale la corriente de aquí abajo, la que llega aquí. Llámosle I3. No sé cuánto vale eso, pero es fácil saberlo, ¿no? Vemos de dónde parte. Vemos que parte del nodo C, ¿no ve? En el nodo C, ¿qué corrientes llegan al nodo C? Llega 5 de aquí arriba y llega 3 de aquí abajo. Entonces, I3 va a ser igual a 5 más 3. Entonces, I3 vale 7. ¿Ve? Porque llega 5, llega 3, entonces tiene que ser igual a lo que salga. 3 más 5, 7. Y listo, ya tengo todas las corrientes. Ahora, para saber si está bien, la misma corriente que sale es la misma corriente que entra. ¿Ya? A ver, 5 más 3 son, pero son 8 acá. Ya estoy medio con sueño. Entonces, si aquí entraron 25 amperios, también tienen que salir 25 amperios. Ese para ver si está bien. Si entran 25 por A, por E tiene que ser 25. Entonces sumemos. 17 más 8, 25. Entonces salen 25 amperios y está bien. Ahora, el nodo B lo hicimos con ecuaciones y el C lo hicimos hacia el tanteo, ¿no ves? 3 más 5 sale 8. Pueden hacerlo de dos maneras, pero siempre y cuando hagan lo bonito así como estoy haciendo. Ya. Una vez que tengo eso, tengo todas las corrientes, recién puedo hacer la ley de Kirchhoff. Ya, entonces voy a empezar a nombrar las mallas. Por ejemplo, malla 1, voy a darle este sentido. Malla 2, otro sentido. Y malla 3, este sentido, ¿no? Eso vamos a hacer. Ahora,
Ya voy a borrar esto de acá para que pueda explicarse mejor. Ya, esto de aquí abajo. ¿Y en qué consiste la ley de Kirchhoff? Yo sé que ustedes ya saben, pero igual vamos a recordarlo. Consiste en estas tres reglas, ¿no? Vamos a hacerlo porque, no, para que estén sin dudas. Aquí está la corriente, sentido de giro. Aquí se coloca menos R por I. Ahora, ¿qué pasa si es al revés? R, sentido de giro contrario, se coloca más R por I. Ahora en las baterías, si va de más a menos, se coloca menos E. Y si va de menos a más, se coloca más E. Entonces, esto, anótenlo, ahorita lo vamos a aplicar acá arriba. Ya. ¿Qué consiste esto? Por ejemplo, vamos con la malla 1. Vamos a empezar a analizar. Empecemos desde la batería. ¿Qué sentido tiene el sentido de giro con la batería? Si se fijan, sentido de giro va de menos a más. Voy a mi formulario y si va de menos a más, se coloca más. Se coloca más 310. ¿Lo ven? Luego, me encuentro con R1. Fíjense, mismo sentido de giro. Fíjense, el sentido de giro llega así. Mismo sentido de giro, mismo sentido de corriente, se coloca menos, ¿no? Mismo sentido de giro, mismo sentido de corriente, se coloca menos. Entonces se coloca menos la batería y la batería vale 25 por R1. Sigo dando la vuelta, me encuentro con 50 amperios. Fíjense, mismo sentido de giro, mismo sentido de corriente, se coloca menos. 50 por 5. Sigo dando la vuelta. Acá, mismo sentido de giro, mismo sentido de corriente, menos 5 por la corriente que pasa por aquí y 3 que vale 8. Sigo dando la vuelta y llegué a lo último, igual a 0. Entonces, despejando eso, despejando R1, me sale que es, a ver, 50 por 5 menos 5 por 8. 50 por 5 menos 5 por 8 más 310 sale 20. Dividido entre 25 sale 0,8 ohmios, ¿no? A ver, hagámoslo de nuevo. 310 menos 50 por 5 menos 5 por 8 dividido entre 25. Está bien, 0,8. Encontré cuánto vale R1. Ahora vamos con la malla 2, ¿no? Vamos aquí arriba. A lo mismo, empecemos por el nodo C, de acá. Entonces me fijo, sentido de giro contrario al sentido de corriente, entonces eso es más. ¿Cuánto? 50 por 5. Sigo acá, mismo sentido de giro, mismo sentido de corriente, menos. Eso es 20 por 10, ¿no? 20 por 10. Sigo dando la vuelta, mismo sentido de giro, mismo sentido de corriente, mismo sentido, mismo sentido de corriente, 3 por R2, menos 3 por R2. Y luego llego al nodo C igual 0. Entonces, esto me sale, entonces R2 sale 50 por 5 menos 20 por 10 dividido entre 3. Sale 16,67. R2, 16,67 ohmios. Y listo, encontré R2. Por último, malla 3. Y el último para terminar. Otra vez empezamos en nodo C. Sentido de giro contrario al sentido de corriente, se coloca más.
sería R2, que R2 vale 16.67 por 3. Sigo dando la vuelta, mismo sentido de giro, mismo sentido de corriente, se coloca menos 17 por R3. Sigo dando la vuelta, acá. Sentido de giro contrario al sentido de corriente, se coloca más 5 por 8, igual a 0. Entonces R3 me sale 16.67 por 3 más 5 por 8 dividido entre 17, 5.3 ohmios. Y listo. Ahí termina el ejercicio. Ya encontramos R1, R2 y R3 y encontramos la corriente de la batería. Revisemos por si acaso. 16.67 por 3 menos 17 por R3 y más 5 por 8. Y listo. Ahí termina el ejercicio. ¿Alguna duda o pregunta? Como ven, es cortito, no es muy largo. Solo que el ingeniero se va a fijar mucho en su gráfico de ustedes, cómo está hecho. Se va a fijar en esto de acá, todo esto. Ve que está todo bien con mallas y todo, no fue más. Si se fijan, este ejercicio tiene combinado RC con Kirchhoff. Entonces yo creo que este puede entrar. ¿Y alguna duda o pregunta? ¿Una consulta? Está todo claro, ¿no? Ya, entonces, con esto ustedes ya están listos para su examen. Ustedes brínquenle primero a este. No la piensen dos veces. No la piensen dos veces. Se lo expliqué a detalle, paso por paso, cómo tienen que hacer el examen. Y después brínquenle al DRC, ¿no? Si es que no lo tienen, yo se los voy a pasar. Ya, esto lo hemos resuelto varias veces. Este hemos resuelto varias veces y este una vez en clase. Este es el que solo a veces lo hemos resuelto. Entonces, ustedes fíjense en el grupo de la mañana cuál va a entrar o cuál entra y, y estudien los otros, porque no creo que les meta el mismo. Ya no creo que pase eso, ya no creo que tengan tanta suerte. Y listo. ¿Alguna duda o pregunta? Para que ya terminemos y les pase la captura de estos ejercicios. Ya. Entonces, aprovechen este parcial, que es muy fácil. El tercer, miren, estos son ejercicios del tercero, fíjense. No es nada, es muy diferente, es muy difícil. El segundo, aprovechenlo. Fíjense, esto es el tercer parcial. Es otra cosa, no es lo mismo que están viendo ahorita. No entra nada de circuito. Aquí ya tienen que saber integrales, derivadas. Entonces ustedes aprovechen este parcial y saquen bien, estudien hoy día, estudien mañana en la mañana. Y si ustedes consiguen el modelo de la mañana, avísenme, me lo pasan y si quieren lo resolvemos. ¿Les parece? ¿Ya? Entonces, con esto terminamos y ya mañana me pasan el modelo si lo consiguen y lo resolvemos para que estén más preparados. ¿Ya? Ingeniero, gracias. Listo.